directa o indirecta, dependiendo qué método de imágenes utilicemos, cuál es la región afectada del corazón y en el caso de la arteriocoronariografía es detectar y localizar, ¿sí?, en qué arteria coronaria y dónde está esa obstrucción. Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es la morfología de la onda T. ¿Sí? La onda T, como nosotros vimos en la clase pasada, en la mayoría de las derivaciones se presenta como una onda positiva y redondeada. Salvo, por ejemplo, en derivaciones como ABR, donde todas las ondas son negativas, ¿sí?, porque se alejan del electrodo. Ahora, la onda T es una onda que significa fisiológicamente la repolarización del ventrículo izquierdo. Entonces uno esperaría que, por la teoría del dipolo, si nosotros refrescamos la teoría del dipolo que vimos en las otras clases, que el sentido de la despolarización se empezaba de este lado y poníamos un electrodo aquí, un electrodo en el medio y otro electrodo hacia adelante. En el electrodo que estaba de este lado, como la despolarización iba en este sentido y se genera un vector resultante en este sentido, esta onda es negativa, ¿sí?, y esta es positiva, la que está por delante. Y luego, cuando se terminaba de repolarizar toda la célula, cuando comenzaba la repolarización iba en este sentido con un vector resultante, iba en este sentido y el vector resultante ahora apuntaba en contra, ¿sí? Por eso cambiaba la positividad y la negatividad de las ondas de los electrodos que estaban midiendo. Entonces uno esperaría que si sucede esto, sobre todo en las derivaciones que son precordiales, que son las que apuntan al miocardio, este es el ventrículo izquierdo, es un corte del ventrículo izquierdo, se esperaría que acá nosotros estaríamos midiendo una onda T negativa, ¿no?, como vemos acá. O sea, la derivación que están por delante, ¿sí?, de el vector de repolarización tendría que medir algo negativo. ¿Se entiende? ¿Me siguen, no? Sí, sí. Bueno, pero lo que sucede en realidad es que se mide algo positivo, y eso es por un fenómeno fisiológico que se llama como la isquemia fisiológica. O sea, la isquemia es algo, en realidad, entre comillas, es un fenómeno fisiológico que ocurre a fin de diástole. A fin de diástole, cuando la cavidad del corazón está totalmente llena, toda esta zona está bajo mucha presión, entonces se genera como una especie de isquemia, o sea, está menos irrigado relativamente que la pared del epicardio, donde están la pared del ventrículo izquierdo, que es donde están las coronarias. Las coronarias van a dar unas ramitas que van a cruzar todo el miocardio y van a llegar hasta el endocardio. Entonces, esta zona que está expuesta a menor presión que la zona del endocardio, está mejor perfundida porque además tiene las coronarias que pasan por el epicardio. Y esta zona que está sometida a mayores presiones y tiene ramitas más finitas de las coronarias, sufre con una especie de isquemia fisiológica. Esa isquemia fisiológica genera que la repolarización de toda esta zona sea más lenta. O sea, este vector se genere más lento, ¿sí?, en esta zona que en esta zona. Entonces, la primera zona en repolarizarse, en recuperar su polarización, va a ser el epicardio. Entonces, como que, digamos, el sentido de la repolarización ya no sea sino sea apunte para acá, y entonces el vector resultante de la repolarización del ventrículo izquierdo va a terminar siendo también en este sentido. Y eso genera que la onda T sea positiva, a pesar de ser una onda de repolarización. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí?, para después entender qué pasa durante la isquemia, durante la lesión y durante el infarto. Entonces, como regla general, ustedes en las situaciones normales, la onda T es positiva en las mayorías de las derivaciones porque la repolarización ventricular
no ocurre en sentido del endocardio al epicardio, sino en sentido al revés, sentido del epicardio al endocardio. Es como que la teoría del dipolo la veríamos al revés. Ese patrón, que es normal, que es fisiológico, se va a ver alterado en la isquemia. Entonces, ¿qué vamos a ver en la patología, o qué vamos a entender como la patología, digamos, isquémica en general, o la patología que se deriva de la obstrucción de la arteria coronaria? Vamos a ver tres tipos de alteraciones fisiológicas o del tejido: la isquemia, la lesión y la necrosis. La diferencia entre los tres, ¿sí?, va a ser cuánto tiempo queda el miocardio o pasa el miocardio sin oxígeno. Entonces, la isquemia se sucede cuando el miocardio sufre la falta de oxígeno por falta de irrigación, por menor irrigación, por cerca de 20 minutos. La lesión es un cuadro, es una alteración un poco más grave, o sea, el tejido se está injuriando, pero todavía es reversible, igual que la isquemia. La isquemia es un cuadro que es reversible siempre y cuando el flujo sanguíneo es restablecido. La lesión es un poco más grave, ¿sí? Está casi al borde de la necrosis, casi al borde de la muerte celular, y se produce cuando la falta de irrigación y por tanto de oxígeno es mayor entre 20 minutos y 2 horas. Y cuando la falta de oxígeno es mayor a 2 horas, sobreviene lo que llaman la necrosis o infarto o muerte del tejido dental. Entonces, la distinción entre los tres cuadros es la cantidad de tiempo que pasan sin oxígeno. Y los tres van a demostrar tres patrones electrocardiográficos singulares, ¿sí?, para cada uno. Pero más allá de que cada uno tiene un patrón característico, cada uno de esos cuadros, en muchas situaciones clínicas lo vamos a ver en conjunto, o sea, se van a presentar mezcladitos. Así que primero hay que entenderlos por separado para después verlos mezclados. En la génesis de la patología isquémica, acá antes que dice una bacana, no sé si borré, me parece una diapo, después lo corrijo. En la génesis de la patología isquémica, acá tenemos este cuadro, que es del libro de castellano, que tenemos las dos fases. Las dos fases se da en los primeros 30 años de vida, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos formar placas, ¿sí?, que son, esta es la sección longitudinal de un vaso sanguíneo, de una arteria. Esta es la parte de la luz del vaso, y esta es la parte debajo del endotelio. Y podemos ir formando esta plaquita de ateroma, que todavía es, digamos, subendotelial, ¿sí? Todavía no traspasó la luz del vaso. Después de los 30 años, si las condiciones así lo que crearon esa placa, o sea, lo que ustedes ya conocen, ¿no?, factores de riesgo, dieta rica en colesterol, ácidos grasos, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, etc. Si eso continúa, tenemos tres estadios que, fíjense, que son los estadios 3, 4 y 5, que básicamente se pueden dar como en paralelo, porque los tres son similares. Lo que cambia un poco es qué tan gradual es la progresión. Entonces, en el estadio 3 es el estadio en el cual la placa va creciendo, va obstruyendo la luz y genera el famoso dolor de pecho, angina, ¿sí?, o dolor de otras cosas, como por ejemplo los brazos, cuello, etc. Y entonces esto genera isquemia, ¿sí?, y puede generar también a la larga infarto, pero tiene la ventaja de que genera estos síntomas de dolor, que son como que justamente es la forma que tiene el organismo avisando que hay un problema. Y entonces el paciente, como está sintomático, se hace el electro, se empieza a estudiar, y esto se puede detectar a tiempo. Lo que puede suceder es que en los últimos estadios también se vuelve inestable, o directamente pase de los estadios tempranos, evolucione rápidamente, ¿sí?, no de forma gradual, sino de forma bastante más rápida, y además se rompa la placa y se genera un trombo, y en forma rápida, en forma aguda. Esto puede
dar muchos problemas, como un infarto en gente joven, angina inestable, incluso la muerte súbita isquémica, el típico paciente que, como si no, pues este era re sano, sí, y un día, digamos, nunca hizo ejercicio, fue a hacer ejercicio y se infartó. Si no, después tenemos todo el mismo proceso, pero más gradual, ¿sí? Y con menos síntomas, que es la cardiopatía isquémica silente. O sea, no tiene este desenlace abrupto, es más gradual porque el paciente va desarrollando circulación colateral para poder suplir la demanda metabólica ante distintas situaciones de la vida. Entonces, esa isquemia puede como pasarnos, digamos, desapercibida, pero digamos que el organismo se va adaptando bastante. Finalmente, obviamente, si no se restablece, si no se diagnostica, también se puede generar un trombo y desencadenar una obstrucción de una arteria coronaria y finalmente el infarto. Entonces, el proceso es más o menos lo mismo, lo que puede cambiar es la gradualidad, ¿sí? Bueno, la formación de la placa de ateroma, la obstrucción de los vasos y la generación del trombo, que después viaja y termina tapando las arterias de menor calibre, pero que son las coronarias que irrigan las partes esenciales del corazón. Acá la idea es detectar la isquemia, que es justamente esta parte del proceso, porque todavía es el cuadro que es reversible. O sea que de ser detectado y si se restablece el flujo, el paciente puede mejorar. Lo bueno del electrocardiograma es que permite incluso no solamente detectar la isquemia, sino también detectar en qué lugar del miocardio se generó, es decir, si en el lugar subendocárdico, o sea, bien pegadito a la cavidad, o en el lugar subepicárdico, o sea, bien pegadito al epicardio. Y además podemos saber en general, digamos, en qué carga el corazón gracias a las derivaciones. En la isquemia subendocárdica, el vector apunta hacia el epicardio, entonces se eleva la onda T. O sea, hay una alteración de la onda T. La isquemia se caracteriza por alteraciones en la onda T. Entonces, lo que se va a alterar en la isquemia va a ser la repolarización ventricular. ¿Sí? Así que lo que va a suceder es, va a cambiar la morfología de la onda T y va a cambiar de acuerdo a si es subendocárdico, va a cambiar una forma, y si es subepicárdica, la zona que está irrigada insuficientemente también va a cambiar de otra forma. Y bueno, acá está lo que hablamos anteriormente: isquemia subepicárdica, lesión, necrosis. Entonces, por ejemplo, la onda T negativa, fíjense que cambia la orientación, o sea, la positividad en la negatividad, se vuelve negativa. También la forma es simétrica y puntiaguda, ya no es redonda, nos indica isquemia subepicárdica. Y esto se genera porque el vector se aleja del epicardio, entonces es negativo. Después, las elevaciones del segmento ST, ¿sí?, significan lesión. Entonces, vamos a analizar esto que vemos acá. Lo que sucede, ¿sí?, en este gráfico, en el gráfico A, acá nos está graficando qué sucede con la isquemia subendocárdica. ¿Sí? Fíjense que este es el dibujito de la lesión, ¿sí?, de lesión isquémica, ¿no? Esto es isquemia, no confundir con lesión, y esto es el miocardio viable que está sanando. Entonces, cuando se genera una isquemia que no es la fisiológica, isquemia por falta de irrigación, por la obstrucción de una arteria, ahora la repolarización, justamente, si antes, digamos, había una diferencia, digamos, se repolarizaba en el sentido de epicardio al endocardio, entonces se genera un vector resultante del endocardio al epicardio. Ahora, con más razón, se va a generar ese retraso en la repolarización del endocardio. Si fisiológicamente la repolarización del endocardio ya estaba retrasada con respecto al epicardio, ahora se va a retrasar aún más. Y eso va a generar un vector resultante que apunta hacia el epicardio
y provocando que la onda T sea positiva, pero sea más positiva de lo normal y se eleve más de lo normal. Entonces, cuando la onda T tiene alto voltaje, ¿sí? Más voltaje del normal, y además no solamente cambia de voltaje, sino que ahora su morfología es más puntiaguda y más simétrica y más triangular, bueno, puede ser indicio de una isquemia subendocárdica. Ahora, si la isquemia, si la parte del tejido que no está siendo correctamente irrigado está en el subepicardio, o sea, es subepicárdica, es decir, por debajo del epicardio, lo que sucede es que se altera ahora la repolarización, el vector de repolarización normal, que apuntaban en esta dirección. Y eso genera que, bueno, al alterarse, genera un vector que se va a alejar de la zona de repolarización normal, que era de epicardio a endocardio. Y eso genera una onda T negativa. La onda T negativa, que no es en ABR, que sería lo esperable, ¿sí? Sino en las otras derivaciones, y además cambia su morfología de redonda, que era lo normal, a triangular y con puntas simétricas, ¿sí? Lo que significa es que, o que podría significar, es una isquemia subendocárdica. Por otro lado, acá abajo tenemos los patrones, ¿sí?, de la lesión. Si este tejido al cual le faltaba irrigación, ¿sí?, por determinada cantidad de tiempo, bueno, y el mismo tejido, si le falta por mayor tiempo irrigación, va a sufrir una lesión, va a pasar de ser isquémico a sufrir una lesión, o sea, a un cuadro más grave, ¿sí?, cerca ya de la muerte celular. Y entonces lo que vamos a ver en lo que es lesión es la alteración del segmento ST. Este era el segmento ST que venía del QRS y comunicaba al QRS con la onda T. Lo que sucede aquí es que lo que se va a alterar, ¿sí?, en la lesión es justamente este segmento ST, y va a suceder algo inverso a lo que sucedía en la isquemia. Cuando la lesión es endocárdica, el segmento ST va a sufrir un infradesnivel. Fíjense que disminuye. Mientras que cuando es subepicárdica, el segmento ST se va a elevar. Entonces acá tenemos los dos patrones, ¿sí?, distintos para isquemia y para lesión. Entonces en isquemia se altera la onda T y en la lesión se altera el intervalo ST. Y lo que nos falta es la necrosis o el infarto. Bueno, entonces vamos justamente de adelante hacia atrás. La onda T se altera la isquemia, ST se altera en la lesión, y en el infarto entonces se va a alterar el QRS. Acá tenemos los patrones de isquemia, su endocárdica, su epicárdica, ¿sí? Y acá tenemos los patrones de lesión. Y acá tenemos el patrón NC, vamos a tener el patrón de infarto. Este es el patrón de infarto transmural, que significa que se afectó toda la pared del miocardio. Estos no son transmurales, estas lesiones, fíjense que son subendocárdicos o subepicárdicos. Bueno, un infarto transmural se afecta transversalmente, o sea, toda la pared, ¿sí? Y el patrón típico es que se altera el QRS, y en vez de tener un QRS o dos ondas, ¿sí?, como a veces tenemos, vamos a tener solamente un QS o una onda Q muy negativa con una pequeña melladura. Y eso es el típico patrón del tejido o de la cicatriz del infarto. Entonces, en la necrosis, la muerte del tejido cardíaco, que es el infarto, lo que sucede es que se pierde la polarización normal de la onda QRS, o sea, se pierde la corriente despolarizante del ventrículo por lo menos en esa derivación donde está apareciendo. Quizás en otras derivaciones está bien, porque recuerden que las derivaciones son las distintas caras del corazón. Entonces, lo que me estaría indicando, si aparecen determinadas derivaciones esta polarización, es que justamente el infarto está localizado.
Entonces, la típica onda de necrosis, que es la cicatriz del tejido, porque el tejido ya no tiene la capacidad ni de conducir ni de contraerse, es un tejido cicatrizal, es un tejido fibrótico, ¿sí? Entonces, eh, justamente cuando viene la onda despolarizante e intenta pasar por ese lugar, se altera. Durante el periodo agudo del infarto, o sea, cuando el paciente se está infartando, aparecen los tres patrones, ¿sí? O sea, aparecen las tres cosas: la isquemia, la lesión y el infarto, ¿sí? Entonces vamos a ver los tres patrones mezclados. Después, en la práctica diaria, digamos, ya como el paciente, si tuvo historial de infarto y ya superó el infarto y se recuperó, esta onda siempre la vamos a ver, queda como la cicatriz. Entonces, el paciente que sufrió un infarto en el pasado, pero ya está bien o está recuperado, esa onda siempre la vamos a ver. La idea es que no aparezcan los otros signos, ¿sí? O sea, porque si aparecen los otros signos, quiere decir que tienen nuevas zonas que se podrían infartar, o sea, nuevas zonas que están necróticas. En el caso del periodo agudo, en el cual se genera el infarto, bueno, también es importante cuando aparecen las otras alteraciones, porque quiere decir que el infarto puede ser más grande o hay alguna zona que todavía se puede salvar y que no puede, y se trata de evitar de que progrese al infarto y el infarto sea mayor. Entonces uno se tiene que imaginar que cuando, como un esquema en el cual tenemos una zona necrótica central y después, y alrededor están las zonas lesionadas y la isquémica. Y acá lo peligroso es que tanto la lesionada como la isquémica se pueden infartar y la zona entonces infartada sea mayor. Después hay otro tipo de infarto que se llaman infarto no Q, que no tienen este patrón del QS, ¿sí? Este patrón, porque no son transmurales, es decir, se muere el tejido, pero no se muere todo el grueso del tejido, ¿sí? Esos son los infartos no transmurales y se llaman infartos no Q. Entonces, transmural es cuando afecta toda la pared ventricular. Y son estos. Fíjense que en este dibujo, acá el infarto se dio en este caso en la cara septal, este es el septo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y acá en la cara lateral. Entonces, cuando sucede el infarto, cuando se muere esta parte del tejido, lo que va a suceder en este caso es que el vector de despolarización septal, ¿sí?, que apuntaba para este lado, ¿se acuerdan de la teoría del dipolo? Y que nosotros medíamos principalmente con los derivaciones B1, B2, ¿sí? Y también B3, perdón, B1 y B2. Lo que vamos a observar es que este vector septal se altera, es decir, prácticamente está anulado, no existe más. Los otros vectores de despolarización del ventrículo izquierdo se van a alejar aún más de la zona infartada. Entonces, si yo pongo un electrodo aquí, lo que voy a medir es que son dos electrodos alejándose del septum. Por eso, lo que va a medir el electrodo B1 o B2 va a ser una onda muy negativa, porque es la suma de los vectores la cara del ventrículo anterior y los vectores paraseptales que están sanos y que se alejan bastante lo más que pueden, digamos, de esta zona. Además, la conducción está retrasada. Entonces, al estar retrasada, porque por esta zona no puede pasar el impulso cardíaco porque está muerta, tenemos un QS, una onda Q muy negativa y ancha. Que esté ensanchada significa que está enlentecida la conducción debido a esta zona infartada. Lo mismo va a pasar en la cara lateral si yo coloco o quiero ver cuál es la señal de los electrodos de esta zona. De B3 a B6, lo que voy a observar, también lo que van a medir, en vez de medir, digamos, una onda que se acerca, van a medir dos ondas que se alejan, porque acá no se va a generar un vector resultante, pero estos, digamos, los septales que la zona está sana, sí, y se van a alejar. Entonces, si yo pongo un electrodo acá, lo que voy a medir es dos ondas alejándose, los septales y los paraseptales, que son
los otros dos vectores resultantes que están sanos. Mientras que el vector 2, que es de la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, no se produce. Por lo tanto, si yo pongo un electrodo acá, lo que voy a también observar es una onda Q muy negativa y ancha, porque la conducción en esta zona está interrumpida y además se termina enlenteciendo toda la onda de despolarización. ¿Me sigue, no? Bueno, entonces, como les decía, estos son los infartos tipo Q o infartos transmurales, mientras que estos son los infartos no transmurales. Y lo que sucede es que, bueno, se muere la parte del tejido, pero es la parte del tejido en esta parte subendocárdica, no toda la pared, no todo, digamos, el espesor de la pared. Entonces, cuando sucede este tipo de infartos es que en esta zona, la zona aledaña al infarto, se van a generar vectorcitos. No se va a generar el gran vector de despolarización 2, que era el normal. A ver si lo tengo por acá. Acá, este es el vector normal, ¿sí? Esta zona lo sana. Pero en su lugar se van a generar algunos vectorcitos chiquitos. Entonces, si yo pongo acá una derivación, si analizo los electrodos de B3 a B6, lo que voy a medir es primero dos vectores alejándose, que son 3 y 1, pero ya son negativos, es una Q negativa, pero no ya tan negativa como esta. Y después unos vectorcitos acercándose, por eso voy a ver una onda positiva, pero ensanchada. Entonces es un QRS que también está alterado, pero ya no es el QS negativo. Es un QS en los infartos no Q o los infartos no transmurales, que tienen una parte negativa, que es un cuarto de la parte positiva. Fíjense que el Q es más o menos un poquito más que un cuarto del R, y además pueden tener algunas muescas, ¿sí? O melladuras. Así que esto es infarto no transmural e infarto transmural. Los infartos transmurales, en principio, parecerían menos graves que los transmurales porque se afecta menos tejido, pero clínicamente suelen ser más inestables. O sea, suelen derivar, el manejo del paciente es más complicado y suelen derivar a un infarto transmural, e incluso más extenso. Este es el grafiquito que les comentaba anteriormente, donde, bueno, si tenemos una zona infartada, lo que hay que estudiar es que no haya cerca de esa zona infartada lesión e isquemia, porque tanto la lesión como la isquemia se pueden transformar en más tejido necrótico. Algunos ejemplos, ¿sí? Este es un electrocardiograma de un paciente con infarto agudo de miocardio posterior-inferior con extensión en cara anterolateral. Entonces, si ustedes por ahí observan, se van a dar cuenta que hay varias alteraciones. Por ejemplo, acá tenemos en D2, vemos elevación del segmento ST, este es el QRS, este es el ST y esta es la onda T. Fíjense que la base del electrocardiograma está en el segmento PR y el segmento ST está elevado, ¿sí? Así que aquí hay seguramente lesión. Acá dicen lesión subepicárdica, ¿sí? Justamente. Y acá tenemos alteraciones de la onda QRS, fíjense que son bien negativas en D3. Acá también tenemos alteración bastante grande del QRS, son ondas bien negativas, ¿sí? Bien negativas. Por acá en B3, en esta derivación precordial, tenemos que tener un QRS bien formado. Una era la derivación donde mejor se ve el QRS normal, común y corriente. Y acá en B4 también deberíamos ver un buen QRS. Lo único que vemos es una onda Q negativa y mellada de este estilo. Acá tenemos una alteración del ST, ¿sí? Un supradesnivel del ST, el otro está elevado, esta es la línea base del electrocardiograma. Acá tenemos también una alteración del ST y una alteración del QRS, porque bueno, fíjense que va de B3 a B6, a toda la cara
anterolateral está infartada y además tiene signos de lesión. Acá se puede ver varias alteraciones, por ejemplo en D2 y D3 podemos ver cómo tenemos infradesnivel del ST, como disminuye el ST, así el intervalo ST con respecto a la línea base del electrocardiograma. Acá tenemos supradesnivel de ST, entonces tenemos tanta lesión subepicárdica como en subendocárdica, ¿sí? Tenemos dos tipos de lesiones, pero además tenemos infarto posterior. Acá tenemos también ondas Q negativas. Entonces, en vez de en QRS, nosotros tendríamos que ver en B3, vemos onda Q muy negativas con muestras. Así que tenemos mezcla de infarto agudo con necrosis, con lesión. Acá también tenemos una elevación del ST con ondas Q de infarto. Acá vemos también varias ondas de necrosis, B1, B2, B3, o sea, bastante extenso, ¿sí? El infarto. Todas estas derivaciones tienen que tener un buen QRS y no, bueno, lo que ven es una onda QS, ¿sí? Esa onda Q muy negativa, de bastante voltaje y ensanchada, ¿sí? Y además hay lesión, ¿sí? La lesión subepicárdica por elevación del ST. El patrón electrocardiográfico, ¿sí? del infarto agudo de miocardio va cambiando en relación al tiempo, o sea, cuando estamos en la fase aguda, cuando está generando, vamos a ver prácticamente las tres alteraciones, el QS, la elevación del ST y podemos ver incluso también las ondas T negativas, ¿sí? Que pueden aparecer en las primeras horas y días, y después de las semanas la línea de base del electrocardiograma se va corrigiendo y permanece siempre la cicatriz y después puede también permanecer la onda T negativa, pero eso hay que descartar el principio de disquemia. Y en los infartos no Q también se ve una evolución temporal, pero en general no queda también en los primeros meses la onda Q negativa y la onda T invertida. Después con los años, el infarto transmural tiene que dar el QS más que la onda T negativa. Porque la onda T negativa con el tiempo puede significar isquemia, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá de esta clase? Que había empezado con los principios de interpretación del electrocardiograma. Ya a partir de hoy es como que pueden, con lo que vimos, ya pueden empezar a llenar, digamos, el trabajito práctico que comprende estas cuestiones, ¿sí? Analizar el ritmo, si es sinusal o no es sinusal, calcular la frecuencia cardíaca, calcular la duración del segmento PR, el intervalo QT, calcular el eje eléctrico del QRS en el plano frontal y analizar la morfología de cada una de las ondas, ¿sí? En cada una de las derivaciones, ¿sí? Esto lo paso bien limpio en el mail y ya se le mando las consignas. Y otra cosa que vamos a ver hoy, por lo menos una parte, va a ser algunos principios de trastornos de la conducción, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. Bueno, gracias. Bueno, entonces, trastornos de la conducción son varios, son como varios capítulos, debemos conocer esto, pero básicamente uno puede sistematizarlo y conocer a grandes rasgos los que son más importantes. Y uno va a comprender, cuando uno habla de los trastornos de la conducción, lo que la forma por ahí más fácil de entenderla es siguiendo todo lo que se llama el sistema de conducción especializado. O sea, podemos trazar un mapa, como siempre hacemos en todas las clases, ¿no? Del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y después seguimos las de His y
la red de puntos. ¿Sí? Si seguimos el mapita mental, vamos a ver que en cada uno de los puntos, ¿sí?, del sistema de conducción pueden tener un trastorno. Y esos trastornos pueden involucrar, ya sea que la señal no se produzca, que la señal se produzca pero se transmite en forma lenta, o que la señal, por ejemplo, se interrumpa, o que la señal sufra alteraciones como por ejemplo latidos que son ectópicos, o sea que se generan fuera del sistema de conducción, o sea en alguna de las células cardíacas, y que después encima, además que se generan por afuera, entran en el circuito y entonces se generan algún tipo de alteraciones. Y después hay como alteraciones más del tipo de malformaciones, como por ejemplo hay haces que no son normales, o sea que su génesis es anómala, entonces también pueden generar señales o latidos que son ectópicos y que terminan dando trastornos. Y estos trastornos de la conducción pueden generar lo que llaman arritmias, es decir, la pérdida de ese ritmo sinusal normal que nosotros conocemos. Y dependiendo de qué tipo de arritmia, algunas pueden ser bastante graves, ¿sí?, como por ejemplo las taquiarritmias, que pueden derivarse en fibrilaciones. Las fibrilaciones son los latidos totalmente desorganizados y son peligrosos porque, por ejemplo, si se generan a nivel del ventrículo, eso funcionalmente o hemodinámicamente y mecánicamente lo que significa es que el corazón no puede cumplir con su función de bomba. Entonces, por ejemplo, si el ventrículo late a una velocidad demasiado alta, entonces no se termina de llenar ni tampoco se termina de vaciar del todo. Con lo cual, bueno, el paciente se puede descompensar, se puede desmayar. Y en los casos más graves, como por ejemplo las taquicardias ventriculares, ¿sí?, y la fibrilación ventricular, puede suceder la muerte, ¿sí?, si no se recupera, si no se remite. Después, bueno, hay casos mucho más leves, algunos que incluso casi que no revierten más importancia que solamente vigilarlos. Y después tenemos otros casos que, por ejemplo, son los más comunes, como los trastornos auriculares, como la fibrilación auricular, que puede ser bastante molesto, puede requerir medicación, y algunos poseen el riesgo de generar, por ejemplo, ACVs. Así que esto es todo un capítulo donde tenemos un variopinto impresionante de alteraciones, en donde es importante que lo sepan desde el punto de vista de adquisición de las imágenes, en aquellos pacientes donde ustedes van a tener trastorno de la conducción, o sea, de aquellos pacientes donde de alguna forma ese ritmo sinusal va a estar alterado, sobre todo si es frecuente, es decir, si ustedes lo pueden ver en ese momento, le va, digamos, a dificultar la adquisición de las imágenes. Aquellas imágenes que son cardíacas, recuerden que van a ser acompañadas con la adquisición de un electrocardiograma. Entonces, si el electrocardiograma no da una señal que sea con ritmo sinusal, o sea, con ritmo alterado, la imagen, la adquisición de la imagen que son gatilladas, imágenes dinámicas, imágenes que a uno le permite ver cómo se mueve el corazón en función del tiempo, bueno, va a estar técnicamente va a ser un poco más complejo. Pero justamente eso te da también información de que el corazón del paciente no está funcionando bien, al menos desde el punto de vista eléctrico. Entonces, bueno, acá vemos algunas definiciones, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los trastornos de la conducción van a involucrar bloqueos, que es cuando se interrumpe el paso del impulso eléctrico en algunos puntos del sistema de conducción. Y de acuerdo al sitio donde sucede, recibe el nombre. Entonces, si se bloquea la señal a nivel del nodo sinusal, es un bloqueo sinoatrial, ¿sí? Si sucede a nivel de las aurículas, es intraatrial. Bueno, bien siguiendo el mapita del sistema de conducción. Y si sucede a nivel del nodo auriculoventricular o de las de His, es un bloqueo aurículoventricular. Más abajo, ¿sí?, si sucede más abajo de las de His, son bloqueos de ramas y bloqueos fasciculares. Bueno, entonces los trastornos a nivel del nodo sinoauricular
hay algo que se llama paro o pausa sinusal, que es prácticamente como un latido que no se generó. Entonces lo que van a observar es, muchas veces van a observar los latidos progresan normalmente, incluso progresan con un ritmo sinusal, pero de repente hay como un intervalo, un espacio entre dos latidos normales, y ese espacio parecería ser prácticamente un múltiplo, ¿sí? Del tiempo que, dos veces el tiempo normal que venía sucediendo, o a veces un poquito menos. Generalmente suele ser un poquito menos. Y eso es porque puede ser porque el nodo sin auricular dejó de producir, en un momento dejó de generar ese latido, dejó de cumplir su función, y luego se resetea y funciona normalmente. A veces se los usa indistintamente como paro o pausa sinusal, que es la falta, digamos, de que es cuando sucede cuando el nodo sinusal no está generando ese latido. La única diferencia puede ser que el paro es un poco más largo, o sea, puede ser más de dos veces la distancia normal entre dos latidos. Y puede ser por varias causas. A veces parecería como un hallazgo normal si es muy poco frecuente, por ejemplo, en un Holter, ¿sí? Que digamos, se estudia al paciente durante todo el día y bueno, por ahí si se reconoce una o dos en todo el día, digamos, no es muy grave, no reviste de mayor importancia. Y, y otras cosas, digamos, otras causas, puede ser porque el paciente ya tiene una alteración, o sea, puede ser parte de otra alteración que tiene el paciente, como antecedentes de enfermedad coronaria o antecedentes de otros trastornos del ritmo, ¿sí? O también porque toma medicamentos justamente por trastornos antirrítmicos, ¿sí? O trastornos del ritmo, y con pacientes que tienen secuelas, ¿sí? De infarto agudo de miocardio. Este es el ejemplo, o sea, en un electrocardiograma se debería haber así. Entonces, se suele encontrar algunos, ¿sí? En los Holter y no tiene mucha significancia, ¿sí? Siempre y cuando no haya síntomas asociados, ¿no? Si esto, digamos, ya es frecuente y hay síntomas como mareos, ¿sí? O síncopes, bueno, eso sí, digamos, tiene importancia fisiológica por lo que les contaba, porque, digamos, son latidos que no se están sucediendo. Y si eso persiste, esto se transforma en una bradicardia, o sea, en una disminución en la frecuencia cardíaca. Porque fíjense que acá tarda más porque se tenía que haber sucedido un latido en el medio. Y otra causa que puede ser que suceda esto es porque hay enfermedad del nodo sinusal. Entonces, podría ser por una falla en el nodo sinusal, porque el nodo sinusal está enfermo y eso puede ser causa de trastornos del ritmo, como bloqueo, por ejemplo. Bueno, entonces entre los bloqueos se van a clasificar en distintos grados. Es decir, acá lo que sucede es que el latido se produce, ¿sí? Se produce la señal, pero en algún punto se va a bloquear o enlentecer, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en este gráfico, ¿eh? En la situación normal, en el cual vemos acá una marquita, esta marquita nos está indicando el tiempo fisiológico en el cual el nodo sin auricular está disparando. Entonces el nodo dispara y después viene el PQRS y bueno, faltaría el T, acá el T no lo ponen a propósito para que uno preste atención qué pasa con el PQRS. Si nosotros vamos a estudiar algo que pasa en el nodo sin auricular y en la aurícula, por lo que vimos en la clase pasada, lo que tenemos que prestar mucha atención va a ser la onda P, porque recuerden que la onda P es la despolarización, ¿sí? de las aurículas, ¿no? Entonces lo que vamos a prestar atención es qué pasa con la onda P. Pero también se va a alterar el QRS, porque si no se genera un latido, o sea, si el signo auricular no disparó, entonces la señal no se va a generar, no va a pasar el ventrículo no se va a despolarizar y no se va a repolarizar, entonces no va a haber ni QRS ni T, si no hay P. Entonces en la situación normal tenemos que dispara, ¿sí?
el nodo y luego se genera después de un retraso mínimo, un delay mínimo, vamos a ver la despolarización de las aurículas porque va de la aurícula derecha a la izquierda y además va al ventrículo, entonces viene el QRS y el T. Y en los bloqueos de primer grado es casi indistinguible en un electrocardiograma común y corriente de una situación normal, porque lo que sucede en el primer grado es que se prolonga el tiempo de conducción con respecto al tiempo normal, es decir, hay un retraso porque justamente hay algo anómalo, ¿sí?, en las fibras de conducción entre cuando se genera en el nodo y después pasa entre las aurículas la señal. Entonces, pero es tan pequeño ese retraso, y porque digamos, lo único que se altera es, digamos, es como que el nodo sin auricular da la señal de arranque y después todo el corazón, digamos, se prende y funciona. Pero como todo el corazón se prende y funciona correctamente, o sea, la señal entre las aurículas se transmite correctamente a tiempo y después de las aurículas, los ventrículos, digamos, también se transmite a tiempo, es muy difícil de detectar ese bloqueo, ¿sí? Porque los latidos, fíjense que conservan el ritmo, se genera, no hay un delay entre las aurículas y los ventrículos, y entonces los intervalos R y los intervalos P muestran una correlación temporal, que era una de las condiciones para establecer si el ritmo era sinusal. Entonces, prácticamente en un ritmo sinusal de un bloqueo de primer grado, casi que no hay diferencia cuando uno analiza el electrocardiograma, porque este retraso es indetectable. Lo único que podría, no sé, es muy difícil, digamos, detectar. Tendría que ser un paciente antes que le suceda ese bloqueo y después, y digamos, detectar ya la frecuencia cardíaca no me va a decir nada. Lo único que podría detectar es que haya este delay, sí, pero como el delay es generalizado, yo no podría detectar esto. ¿Me entienden, no? O sea, es algo fisiológico que sucede y que electrocardiográficamente es muy difícil de detectar ese retraso. Es como que arranca un poco más tarde la activación auricular, pero una vez que arranca la activación auricular, la señal transcurre normalmente. ¿Listo, hijo? Después tenemos los bloqueos de segundo grado. Los bloqueos de segundo grado, sí, lo que sucede ya es una pausa. Fíjense que acá tenemos dos latidos normales con intervalo PP conservado, intervalo RR conservado. Después se acorta un poco el intervalo PP y el intervalo RR y de repente falta un latido. Después aparece un latido normal y sigue con el ritmo normal. Entonces, esto es un bloqueo de segundo grado. Cuando falta un latido entre dos normales, o mejor dicho, cuando progresa normalmente y de repente falta un latido. Directamente acá no disparó, ¿sí?, el nodo sinusal, y entonces no se generó ni el P ni el QRS, porque no se generó esa conducción. Los bloqueos de segundo grado tipo 1, la forma de distinguirlo de los otros tipos también de segundo grado, o sea, el tipo 2, es que previamente a bloquearse hay un acortamiento del intervalo PP y del intervalo R. En el tipo 2 sucede el bloqueo intempestivamente, ¿sí? O sea, intempestivamente el nodo sin auricular deja de disparar. Y después se reinicia y prosigue normalmente. En el bloqueo de segundo grado avanzado 2-1, ¿sí?, cada dos latidos normales ya tenemos un latido que no se produce, que no se está produciendo. Y eso ya es más grave, ¿sí?, porque genera bradicardia. ¿Por qué? Porque estos tipos de bloqueos son poco frecuentes, es decir, el paciente, bueno, está generalmente normal, ¿sí?, y de repente, bueno, sucede uno que no se produjo. Y esto, si es poco frecuente, no tiene mucha relevancia. Pero acá, fíjense que al ser frecuente, genera bradicardia. Y en el bloqueo de tercer grado ya son dos latidos que no se generan por cada latido normal. Entonces la bradicardia ya es mayor.
Acá tenemos lo que se llama bloqueo intraatrial, ¿sí? En el cual falla la comunicación entre las aurículas. Entonces, acá no es que no se generó o se generó tarde el impulso, ¿sí? Del nodo sinoauricular, o sea, el impulso cardíaco, sino que se generó, pero hay un retraso en la comunicación entre las aurículas. Y lo que se va a, a observar electrocardiográficamente es una alteración de la onda P. Recuerden que la morfología normal de la onda P es una morfología redonda y positiva, entonces acá como hay un retraso, lo que se va a observar es una melladura, es decir, una mella entre, digamos, en la parte, sí, del pico de la onda P. Esa melladura es anormal siempre y cuando supere la duración de 40 milisegundos y su base supere una duración de 110 milisegundos. Y esto puede ser debido, ¿sí? A problemas de la aurícula izquierda, porque justamente como se retrasa la comunicación entre los miocitos de la aurícula, porque puede ser porque está agrandada, porque tiene dilatación, porque tiene problemas en las válvulas principalmente, o por ejemplo debido a enfermedad coronaria o infarto auricular, por ejemplo, ¿no? De alguna de las ramas que irrigan, sí, las coronarias a las aurículas. Después tenemos arritmias que son más graves, ¿no? Aparte de estas bradicardias, ¿sí? Las bradicardias, después tenemos taquicardias, que pueden ser más graves. O sea, que es aumento de la frecuencia cardíaca de forma muy elevada y cuya origen, digamos, sería la aurícula. Básicamente tenemos dos taquicardias. Uno se llama el flutter o el aleteo auricular y el otro es que es más frecuente, que se van a topar muchas veces, que son la fibrilación auricular. La fibrilación auricular o la FA, como lo conocen los cardiólogos, es como la arritmia más popular, la más frecuente, la que más se van a encontrar, porque es la más frecuente en la población en general. La diferencia está en patrones electrocardiográficos, ¿sí? Que vamos a ver o que van a presentar tanto el flutter o el aleteo auricular, y que es distinto al de la fibrilación auricular. Y además, la otra cuestión que va a ser distinta entre las dos arritmias es la cantidad de latidos o mejor dicho, de estas ondas auriculares la frecuencia que van a presentar. Y esto lo que se genera digamos, son latidos anómalos que se generan en algún punto de la aurícula y se meten, ¿sí? En el circuito de despolarización. Entonces, eso se llama un circuito de macro reentrada, o sea, se mete un latido y empieza a perpetuarse, es decir, queda en la aurícula y además se genera una taquicardia, o sea, se genera en forma muy rápida. Y el flutter, a diferencia de la fibrilación auricular, lo que va a suceder es que no van a haber ondas P, en el lugar de las ondas P van a haber unas ondas que se llaman onda F, y que van a tener un patrón ascendente y descendente, y lo que van a observar en la mayoría de los casos es que el QRS se va a mantener normal, con morfología normal y a tiempo normal. ¿Por qué? Porque el problema como que queda igual yo te lo encerrado dije en el la otro día. aurícula. Cuando Entonces bajé el te nodo aparecen un montón de cosas auriculoventricular para elegir, no solamente. puede filtrar, digamos, estos